bienvenidos a Diálogos con... Soy Virginia Hernández, periodista de Fruit Today. La semana pasada, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, anunció la puesta en marcha de una normativa que limitará la publicidad de alimentos nocivos entre la población infantil. Una noticia bomba que ha generado respuestas de todo tipo. Hoy queremos hablar con un profesional de amplísima trayectoria. Se trata de Juan Revenga, dietista, nutricionista, biólogo, profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad San Jorge de Zaragoza. Colaborador también en diferentes medios de comunicación, entre ellos El Comidista, y conductor de su propio blog, El Nutricionista de la General. Bienvenido, señor Revenga. Muchísimas gracias, Virginia. Y te doy pie a que si quieres nos tuteemos para hacerlo más cercano. Perfecto. Entonces comenzamos con el tú a tú. De momento hay pocos datos sobre cómo se articulará la normativa, pero a priori, ¿qué opinión te merece? ¿Cómo la has recibido tú en particular y en general el sector de la nutrición? Pues la verdad es que somos muchísimos compañeros los que estamos pues, bastante contentos con este anuncio. Más que nada porque desde que conocimos ese sistema que se publicó en el año 2015 por parte de la Organización Mundial de la Salud y que toma precisamente ese objetivo, que en el título ya dice cuál es el objetivo de esas normas, dice perfil de nutrientes para regular la publicidad dirigida a los niños en 2015, pues desde entonces nos propusimos como uno de los mejores sistemas que había, porque al mismo tiempo estaba libre de conflicto de interés, es decir, no era algo que estaba propuesto por la industria ni que tan siquiera la industria estuviera a su lado. Más al contrario, es un sistema por el cual normalmente las multinacionales de la alimentación pues se encuentran bastante en contra o bastante alejados porque saben que es especialmente restrictivo y que les puede hacer un especial daño en el terreno de la publicidad. Con lo cual, tanto en redes sociales como en mi propio blog, como en el del Comidista, como en el de muchos otros compañeros, me acuerdo de Miguel Ángel Urueña, de Beatriz Robles, de Julio Basulto, siempre nos hemos posicionado al respecto de implantar este sistema y no otro a la hora de regular la publicidad dirigida a los niños, porque lo que teníamos anteriormente, hablando coloquialmente, era un poco la casa de Tocamerro, que era el código PAOS, o sigue siendo el código PAOS, que es un código de autorregulación que además no se autorregula. Es decir, autorregulación es de la propia industria que se pretende autorregular y supuestamente si lo incumple, pues habría sanciones, pero la verdad es que no lo cumplen y luego no hay sanciones, con lo cual pues es lo que digo, un poco la casa de Tocamerro. Precisamente, nada más conocerse el anuncio de esta implantación, la FIAB, la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas, aseguró que la medida criminaliza al sector y, bueno, también comentaron, ¿no?, que en los últimos meses habían estado en diálogo con el Ministerio y habrían ofrecido reducir de manera voluntaria el 75% de publicidad dirigida a público infantil. No sé si cree que esa medida que ellos proponen de reducir un 75% sería suficiente o ha sido como una huida desesperada, no sé, porque veían que esto podía pasar. A ver, de lo que tenemos pruebas incontestables, porque de eso tenemos datos, que para eso está la hemeroteca, es de que todas las propuestas que ha formulado la industria en este sentido han sido sistemáticamente incumplidas. No sé por qué esta iba a ser cumplida, ¿no? Tiene toda la pinta de que se temían lo peor, y lo peor, insisto, es este sistema, igual que el que pudiera ser, por ejemplo, el sistema de advertencias de sellos chilenos, o al estilo de Chile, que también es bastante restrictivo y bastante negativo para lo que puedan ser sus intereses. Entonces, se llama el test del grito y se conoce como el test del grito, en que cuanto más grita tu adversario, por así decirlo, más te da la razón o más te da el convencimiento de lo que estás haciendo, lo estás haciendo en una línea adecuada. Es decir, aquí de lo que se trata no es de poner en el centro del objetivo los intereses industriales, los intereses del sector, los intereses económicos. Aquí de lo que se trata, con esta norma, es poner en el centro de la foto al consumidor, a los usuarios. Y más en concreto, todavía más en concreto,
a los usuarios de menor edad, que son los más desprotegidos y sobre los cuales más tenemos que velar precisamente por su salud. Entonces, esta medida, ¿cree que es adecuada o le faltaría, como ha dicho la OCU, que aunque ha aplaudido la medida, comenta que le faltan determinados aspectos, como por ejemplo el tema de meterle muñecos a la publicidad infantil? O, no sé si estarían contentos con esta medida, ¿sería la adecuada o todavía pedirían algo más? También, a ver, tenemos en cuenta que esto va en una franja determinada de horario infantil. Un niño se supone que ve más la televisión en determinado horario, pero puede verla a cualquier hora también. O sea, en realidad no está exento de ver publicidad de ese tipo. Consume televisión y consume contenidos en redes sociales en un determinado horario. Lo que sí que es importante es que, tal y como se ha planteado, por lo menos en origen, que se va a seguir este sistema o estos puntos o estos criterios para regular la publicidad infantil a menores de 16 años, lo que queda clarísimo es que en el caso de las redes sociales ahí no va a haber horario, porque las redes sociales se pueden consumir en cualquier momento, ¿no? Entonces parece ser que es posible que determinadas redes sociales en las que su contenido no esté limitado a menores de 16 años, la que primero me viene a la cabeza es Instagram, pues vaya a tener prohibida la publicidad sistemáticamente, porque ahí no hay horarios de la publicidad. Lo que no sabemos es cómo se va a articular. Es decir, sí que sabemos, o sí que se nos ha anunciado, que van a ser los criterios de perfiles de nutrientes de la Organización Mundial de la Salud los que se van a utilizar. Pero no sabemos para qué se van a utilizar o cómo se van a utilizar. Evidentemente, es muy claro el tema de que en determinado horario infantil no van a aparecer aquellos alimentos que no están dentro de esos perfiles de nutrientes en virtud de su categoría, que si quieres luego entramos un poquito a explicar en qué consiste exactamente. Pero lo que no sabemos es si van a llevar asociadas otras medidas en la restricción de la publicidad. Por ejemplo, lo que comentas, y además es muy comentado, si va a llevar asociado la restricción en la presentación en el propio packaging, en el propio envase, de figuras o de dibujos que sean de especial confianza para los niños. Tengamos en cuenta que esta medida, la de restringir pues que en una galleta de cereales salga un tigre o salga una ranita o salga lo que todos sabemos, eso típicamente está asociado al sistema de advertencias chileno y que fue el Ministerio de Salud, allí se llama Ministerio de Salud, no de Sanidad, el Ministerio de Salud quien en Chile, en una normativa vamos a llamarle holística, que abarca distintas cuestiones, cuando reguló la publicidad dirigida a los niños, además de poner aquellos sellos de advertencia, esos 4 posibles sellos de advertencia, en virtud de que fueran más o menos, con más o menos calorías, más o menos azúcar, sal y grasas, si llevaba un solo sello de estos, además ese producto no podría lucir en el envase ese tipo de imágenes. Si esto se va a hacer en el caso de la aplicación del sistema de perfiles de nutrientes de la Organización Mundial de la Salud, se desconoce, aunque si yo tuviera que hacer la apuesta, lo dudo mucho que se vaya a hacer. Quiero decir, el tigre, la ranita, el león y todas estas imágenes muy probablemente, yo me temo, que vayan a estar presentes en el lineal de los supermercados en el momento de la compra. Pero eso está todavía pendiente de regulación, es decir, en el momento que se vea cómo se va a articular estos límites que se van a usar, pero tenemos que saber cómo se van a usar y es lo que todavía desconocemos. En ningún momento Consumo habría interactuado con el sector de la nutrición para asesorarse en este tema, o sea, cuentan directamente con sus propios asesores, entiendo, ¿no? Bueno, sus propios asesores que sabemos que tienen especialistas en el tema. Otra cosa es que ese asesoramiento del cual es objeto el Ministerio de Consumo por parte de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, la ESAN, ahí es donde están los expertos que se supone son los que asesoran al Ministerio de Consumo y al de Sanidad, llegado el momento, pues son los que les ofrecen a través de los expertos que forman parte de esa agencia. Bueno, pues se supone que sí. También me consta
que el Ministerio de Consumo, incluso personas concretas con nombres y apellidos y que tienen un alto cargo y visibilidad en ese ministerio, hacen sus contactos puntuales con determinados profesionales que consideran que tienen un perfil pues adecuado, racional y todas esas cuestiones al margen tanto del Ministerio como de la propia Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Te quiero decir que en este sentido, y para mi sorpresa, y a diferencia de lo que ha sucedido en años anteriores, pues parece que este ministerio sí que es cuando menos más permeable a recibir las opiniones de expertos en la materia. Y es algo verdaderamente loable. Quiero hacer un inciso aquí con respecto a mi posicionamiento político, que no tiene nada que ver con la nutrición, pero es que si se revisan mis redes sociales, si se revisa mi blog, si se revisan todas mis intervenciones públicas, jamás de los jamases me he posicionado a favor de un determinado color o partido político. Y he criticado de todo tipo y ámbito, lo que me ha hecho acreedor precisamente de rojo de mierda o boxero asqueroso. O sea, me han llamado absolutamente de todo porque simplemente estaba criticando algo, cuestionando algo que desde el punto de vista de la nutrición, pues a mí me parecía que era o bien criticable o bien alabable, pero nunca por el hecho de que fuese de un determinado color. Sí, al final hay que dejar de lado todo ese tipo de cuestiones porque es lo que hay que centrarse en la salud, ¿no? En el verdadero interés del consumidor. Como hablaba anteriormente, comentaba que a priori se van a establecer como criterio principal los perfiles nutricionales de la OMS. A efectos prácticos, ¿qué supone esto? ¿Deja margen o no para que se puedan colar productos insanos de la publicidad infantil? Si le parece, podemos ahondar un poco ya en ese tema. Sí, la verdad es que vamos a explicar un poquito por qué nos ha parecido siempre tan maravilloso, tan bien propuesto este sistema. Decir, por otra parte, que si no es exactamente el mismo, pero sí muy parecido, ya viene implantándose en otros países que desde luego no tienen para nada su gobierno o la evolución de sus gobiernos pues una imagen de ser de una determinada tendencia política. Me refiero a que los países escandinavos ya tienen desde los años 90, desde hace más de 20 años, implantado un sistema muy similar, prácticamente idéntico, con muy pocas variaciones a este de la OMS. Con lo cual, no es una cuestión tampoco de colores políticos, es una cuestión de nutrición. Entonces, como digo, si voy a tratar de compartir pantalla para explicar un poquito mejor a los que nos estén escuchando en qué consiste el sistema de perfiles de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, es un documento muy cortito de apenas 10 páginas en el que la verdaderamente interesante es la última, en la que viene un cuadro en la que cataloga a todos los alimentos o encasilla a todos los alimentos, nos da la posibilidad de que cualquier producto que encontremos en nuestro supermercado lo podamos meter en cada una de estas 17 categorías. Vamos a verlo un poquito más en grande, lo que pasa es que, claro, perdemos el margen. Tenemos categoría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Vale, y esta es una parte muy importante. Lo primero que hace el sistema de perfiles de la Organización Mundial de la Salud es establecer a qué categoría pertenece cada producto. Sin eso no podemos avanzar. Tenemos que ser conscientes de que esa caja, ese bote, ese alimento natural o original que tenemos en las manos va a terminar metiéndose en una de estas categorías. ¿Y por qué es importante? Porque luego, para cada una de ellas, si nos vamos hacia la derecha, para cada una de ellas vemos que va a describir una serie de límites de nutrientes. Por ejemplo, la grasa total, la cantidad de grasas saturadas, la cantidad de azúcares, que no es lo mismo que la cantidad de azúcares añadidos, la presencia o no de edulcorantes artificiales, la cantidad de sal y la cantidad de energía. Y todo esto lo va a hacer por cada 100 gramos. Y entonces, para cada una de estas 17 categorías, la Organización Mundial de la Salud establece determinados límites que en algunos serán coherentes y en otros no. Es decir, por ejemplo, en un aceite de oliva, en un aceite vegetal, más que de oliva, en un aceite vegetal
no vamos a mirar la cantidad de azúcares, no vamos a mirar la cantidad de sal. Lo que nos interesaría en la categoría de los aceites vegetales es mirar, por ejemplo, la cantidad de grasas saturadas y solamente estará presente ese producto. Las calorías tampoco serán. Es decir, para cada categoría, los nutrientes que son sensibles en esa categoría. Y hay dos mensajes muy contundentes, súper contundentes, que hay categorías para las cuales la Organización Mundial de la Salud le da exactamente igual los límites de nutrientes que puedan tener. Ejemplos, los dos primeros. Tenemos que en la primera categoría tenemos las preparaciones realizadas con chocolate y con azúcar, las barritas energéticas, los toppings dulces y los genéricamente postres. Y luego te dice a modo de ejemplo qué tipos de productos forman parte de esta categoría. También te aclara qué cosas, aunque nos pudiera parecer o a lo mejor en primera instancia pudiéramos caer, no forman parte de esa categoría. Bueno, pues dos de esos mensajes contundentes que digo es que hay categorías para las cuales da igual el límite de los nutrientes, de grasa saturada, azúcares añadidos. Si tú eres un producto que está dentro de esas 5 categorías, porque son 5, 1, 2, 3, 4 y 5, si tú eres uno de esos productos que está dentro de esa categoría, la Organización Mundial de la Salud dice que no debería de anunciarse o hacerse publicidad para los niños de ese producto. Dicho de otra forma y en corto, para que se me entienda, si eres galleta, tú no juegas. Si tú eres galleta, me da igual que seas con aceite de oliva virgen extra, me da igual que no tengas aceite de palma, me da igual que lo hayas enriquecido con fibra, lo hayas enriquecido con omega 3 o lo hayas enriquecido con hierro. Se me estoy acordando de un producto que estaba un producto de bollería industrial enriquecido con hierro. Si eres de esa categoría, no vas a jugar, no tienes permitida esa publicidad. ¿Cuáles son esas categorías? La que acabamos de ver, sí. el chocolate y productos realizados con azúcar, etcétera, el de los pasteles, las galletas, las pastas y otros productos dulces horneados. Ese tampoco lo sería que tenemos aquí, el tercero, que es el de los zumos. Un zumo. Y eso le quería preguntar. Un tema sensible para el sector hortofrutícola es la inclusión de los zumos en esas 5 categorías, entre comillas, malditas, que no se podrán publicitar, independientemente de su composición nutricional. ¿Realmente se pueden meter en el mismo saco zumos y bebidas energéticas para que quede un poco claro a nivel de nutrición? Claro, Vale, mira, el sector hortofrutícola tiene con esta norma, pues, teóricamente un jarro de agua fría, pero luego también un jarro de agua muy templadita y muy complaciente. El jarro de agua fría es el que hace referencia a que los zumos, aunque sean 100% a base de frutas, 100% a base de hortalizas, o bien estén reconstituidos a base de concentrados, no pueden publicitarse. ¿Y esto por qué se hace así? Por la presencia de azúcares libres en ese tipo de productos. Mira, Virginia, si me preguntaras por esta medida en los años 80, cuando yo tenía 10, 12, 14 años, una cosa así, pues te hubiese dicho que me parecería de locos, pero a día de hoy no. En los años 80, la presencia de zumos en el mercado era prácticamente anecdótica. No se conocía, no había acceso a este tipo de productos. Pero a día de hoy sí que la hay. Y lo que tenemos que tener claro los consumidores, los nutricionistas evidentemente lo tenemos muy claro desde hace mucho tiempo, lo que tenemos que tener clarísimo como consumidores es que la cantidad de azúcares en un zumo 100% fruta es igual o mayor que la cantidad de azúcares presentes en un refresco con azúcar o en una bebida energética. Igual o mayor. ¿Esto qué quiere decir? Que en un vaso de zumo hay igual o más cantidad de azúcares libres que en el mismo vaso de refresco de cola o refresco de limón o de naranja. Exactamente igual o más, pero con un peligro añadido, que si bien sobre el refresco ya se sabe que, ojo, cuidado, es un refresco, tiene muchos azúcares, no bebas mucho, tal y cual, la imagen de los zumos es justamente al contrario. Es
es algo sanísimo, es algo positivo y se da o se reparte o se recomienda con una especial indulgencia. Es más, se piensa que se está haciendo bien. Uno de los problemas que tenemos a día de hoy como consumidores es el altísimo consumo de azúcares libres que tenemos. Y no porque nosotros lo echemos en el yogur o lo pongamos en el café o en la infusión o en los refrescos, que nosotros no se lo ponemos, sino porque ya viene de fuera. Y lo último que necesitamos es incluir productos que tengan una altísima concentración de azúcar, como por ejemplo los zumos, y que además tengan una especial imagen beneficiosa. Te decía un jarro de agua fría, pero también tienen un jarro de agua templadita, que es el caso de la categoría, lo tenemos aquí, la categoría número 15, que es ya sea la fruta fresca o congelada, así como también las hortalizas y las legumbres, resulta que pertenecen a esa categoría de alimentos que da igual cuál sea su perfil nutricional, da igual que seas mandarina, que seas aguacate, da igual que seas plátano, que seas berenjena, da exactamente igual que tú eres libre de poder anunciarte de cara a, bueno, hacer publicidad de tus productos al público infantil y en cualquier horario y en cualquier red social. Y también con cualquier modalidad, me refiero, podrían asociar imágenes de, comentábamos, una ranita, da igual, o sea, ahí no habría problema porque es un alimento beneficioso. No lo sé, habría que, hombre, tanto como una ranita, un león, un tual, que si bien No el mismo de otros productos, pero me refiero que asociar, no sé, de unos dibujos animados famosos, pues el protagonista a unos arándanos o a un melón, a una sandía, claro, lo que está haciendo es incentivar que los niños lo coman, pero como es beneficioso, no debería prohibirse, ¿no? No debería estar al mismo nivel. No deberían de estar al mismo nivel y para mí, desde mi punto de vista, aquellos personajes que tengan una imagen especialmente beneficiosa, pues debería asociarse precisamente esa imagen o bien a la publicidad o bien al consumo de ese tipo de productos. Yo sería partidario, pero como te he comentado antes, no depende de nosotros ni tampoco lo podemos saber. Habrá que ver cómo se articula este perfil de nutrientes que se ha dicho que se va a utilizar, habrá que ver cómo finalmente se utiliza. Había un artículo que, si mal no recuerdo, se publicó en el año 2014 que comentaba precisamente cuánto beneficioso podrían hacer o cuánto de bueno podrían hacer los famosos si se dedicasen precisamente a publicitar cosas buenas en vez de las cosas que muchas veces publicitan y que no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces, yo pienso que sí, que este tipo de iniciativas de asociar buenos productos con personajes famosos y que tengan unos valores, pues, no sé, positivos, pues la verdad es que desde mi punto de vista sería una muy buena iniciativa. Yo creo que se ha visto bastante bien, ¿no? Para todos los demás categorías, como vemos, hay límites para cada una de los límites de nutrientes que sean, entiéndeme, calientes para esa categoría. Menos, insisto, en 5 categorías que no estarían permitidas, sea cual sea su perfil de nutrientes, y en 2 categorías que sí estaría permitidas. Una la que hemos visto y la otra la que todos nos podemos imaginar, lo que es carne fresca o congelada, aves, pollo, pavo y tal y cual, y pescado e incluso los huevos también estarían aquí metidos. Y esto sería, voy a dejar de compartir si te parece, porque yo creo que con esto ha quedado más claro. De todas maneras, si alguien quiere acceder a este documento para analizarlo con más detalle, puede acudir directamente a mi blog o puede poner, tan sencillo como poner en Google, Nutrient Profile System OMS. Bueno, más que OMS, ponga WHO, WHO, que es en inglés. Nutrient Profile System WHO. Perfecto. Antes comentaba que en otros países como los bálticos se ha instaurado ya medidas de este tipo. De hecho, bueno, investigando un poco, he visto que en Noruega ya lleva bastantes años, desde los años 1992 aproximadamente, y en otros como Reino Unido, Portugal, se está implantando. Boris Johnson hace unos meses anunció que en 2022 iba a estar en marcha ya y le ha dado ese margen
a la industria para que acomode, bueno, sus acciones publicitarias. ¿Sabe qué incidencia ha tenido en países como Noruega? ¿Cómo está repercutiendo esa política, ese tipo de medidas en la población a nivel de salud? Lo que sí que sabemos es que tiene muy buena recepción por parte de los ciudadanos y de los consumidores. Lo que sí que sabemos, para que veas las diferentes formas que hay de articular unos determinados sistemas o perfiles, tienes que saber que en el caso, es justo la utilización en el sistema en los países escandinavos es justamente la contraria de la que se utiliza en los países latinoamericanos. En los países latinoamericanos son sellos de advertencia que están diciendo, cuidado que esto te pasas. Y sin embargo, en los países escandinavos, la mayor parte del etiquetado es, este producto es saludable, este sí. Entonces, es diferente y es mejor recibido los mensajes en positivo que los mensajes en negativo. También hay otra cuestión, si bien es mejor recibido el mensaje positivo que el negativo, también se sienten mejor informadas la población cuando el mensaje es en negativo. O sea, es que no es lo mismo. Entonces hay muchísimas perspectivas sobre, al final, cómo articular o cómo implementar medidas como estas. Y lo que sí que sabemos, desde luego, es que en los países escandinavos hay una muchísima mayor sensibilidad por el consumo de alimentos frescos, frutas, verduras y hortalizas que en otros países, lo cual nos suena un poquito raro, ¿no? Que países de tradición o cultura mediterránea, donde precisamente son estos ingredientes los que caracterizan ese patrón mediterráneo, pues que se vean superados por lo menos en cuanto a la visibilidad y a la importancia que tienen en los países escandinavos. Igual es porque no lo tienen y lo aprecian más, o que todo el mundo desea más todo aquello que no tiene. Y bueno, los países escandinavos no destacan por su huerta, ¿no? Vamos allá, o por sus frutales. Y entonces, pero sí que son, bueno, allí los precios de las frutas, las verduras, hortalizas tienen precios astronómicos. Y quizá por eso a lo mejor sean tan apreciados o tengan una mejor imagen que aquí. Con frecuencia se habla de que los alimentos, llamémosle insanos, ultraprocesados, como queramos catalogarlos, quitan espacio a los beneficiosos como frutas y hortalizas. Ahora que parece que se va a implantar esta medida, esta limitación publicitaria, ¿cree que es buen momento para que el sector hortofrutícola apueste de forma decidida por el marketing? Porque en realidad, si le preguntamos a cualquier ciudadano por marcas de frutas y hortalizas, que nos digan 10, yo creo que la mayoría no serán capaces. Sí, yo creo que 10 sería un exceso. Yo creo que con 5 ya se lo pondríamos suficientemente difícil. Sí, yo desde aquí me encantaría hacer un llamamiento pues, a todo el sector para que, si no puede individualmente, porque sí que conocemos marcas puntuales que hacen ciertas campañas de publicidad, en cualquiera de los casos, en el mayor de los casos, pequeñísima con respecto a la capacidad que tienen pues otras marcas de multinacionales, de ultraprocesados, para hacer publicidad. O sea, me está viniendo a la cabeza pues la imagen de un producto de Canarias que quizás sea el más visible que hace publicidad en el entorno nacional, pero al final, y perdonadme la expresión, es una mierdecita en comparación con lo que se publicita cualquier otro producto ultraprocesado. Entonces, yo creo que sería un momento estupendo para hacer un llamamiento no a las capacidades individuales que considero que puedan ser limitadas, es imposible que se pueda tener lo que tengan pues, la industria de los yogures, de las galletas, de los cereales, de los refrescos, que se tenga esas partidas de dinero para precisamente dedicarlo a la publicidad. Pero no lo sé, igual llamadme utópico, pero hacer una coalición, hacer algún tipo de federación precisamente para publicitar este tipo de productos en líneas generales. Y es que a mí me da exactamente igual que se publiciten las berenjenas, que se publicite el brócoli, que se publiciten las mandarinas. Pero ese tipo de productos que son la base, sin lugar a dudas, la base y el grueso de un patrón de alimentación saludable, ¿qué quiere decir esto? Que sin ellos, hagas lo que hagas aparte, no va a tener sentido que persigas una alimentación saludable. Es tan importante que sería buenísimo que dedicasen, ya digo, mancomunados o de forma aislada, pero de forma aislada son muy poquitos los que van a poder hacerlo,
pues que dedicasen pues una serie de recursos a la publicidad. Sería realmente maravilloso, la verdad. Sí, de hecho, bueno, tenemos desde hace muchos años la Asociación 5 al Día, y ahora en Fruit Attraction se ha anunciado la puesta en marcha de otra entidad que se llama What With, en la que se van a unir precisamente para eso, ¿no? Para unir fuerzas, intentar unir fuerzas desde el sector agroalimentario y publicitarse más. Esperemos que vaya para adelante esa medida. Ya por último, hace unos meses, el ministro Garzón hizo un llamamiento para rebajar el consumo de carne. Se viralizó aquella campaña a favor de chuletones, de embutidos varios. Ahora, con este tema de la publicidad infantil y alimentación, llega la oda a las rosquillas, al chocolate, son muchos los que defienden la libertad, asegurando que hay que educar y no prohibir. La era del like o el hate, ¿qué le diría a aquellos que critican esta medida? También hay padres y madres que dicen, yo educo a mis hijos, no necesito que nadie le prohíba ver un anuncio. ¿Por qué habría que proteger a los niños de este tipo de publicidad? Bueno, pues por dos cuestiones. Lo primero, a todas esas personas que hablen de que nos quieren prohibir la carne, nos quieren prohibir los anuncios, no, perdona, no se quiere prohibir absolutamente nada. Lo que se quiere hacer con este tipo de llamamientos y llegado el caso de normativas es limitar y o regular. Y me vais a entender perfectísimamente con un ejemplo. La ley de 2000, no sabría decirte si es 5, 6, 7 u 8, pero por esos años, para regular las labores del tabaco y su comercialización y su publicidad, es regular, no es prohibir la publicidad del tabaco. Cosa que yo en este sentido sí que me mostraría un poquito más tajante y sí que ya hablaría de prohibir. Pero ni tan siquiera esa ley habla de prohibición, habla de regulación para determinados entornos, para determinados actos públicos, para determinadas edades, determinados horarios, etcétera, etcétera. Es regulación. Y en este caso es exactamente lo mismo con respecto a la publicidad de alimentos. Eso por un lado. Y por el otro, que regulación y educación no tienen por qué estar justapuestos, no tienen que ser excluyentes, ni muchísimo menos. Justo al contrario. Deberían de ser complementarios. Yo le puedo educar a mi hijo, a mis hijas en este caso, en que no fumen, pero al mismo tiempo me congratulo de que haya una normativa que regule la comercialización de las labores del tabaco y su publicidad. Es decir, claro que van a recibir una educación en casa y claro que yo también exijo y pido que haya una regulación sobre este tema, porque de lo que no nos cabe absolutamente la menor duda es que la publicidad funciona. Es lógico. ¿Para qué se hace publicidad? Para vender más. Con lo cual, para vender más, y si se vende más de algo que es consumible, y el tabaco y los alimentos lo son, o el alcohol, entonces, si se vende más, se consume más, y lo que queremos precisamente es regular para que se venda menos, sobre todo en determinados colectivos, y se consuma menos. ¿Por qué? Por una mera cuestión de abro mayúsculas, pongo hashtag, salud pública, para prevenir antes que curar, para que la salud de hoy sea más importante que la enfermedad del mañana. Perfecto, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Juan. Encantada de haber contado con tu colaboración y esperamos volver a hablar contigo próximamente, a ver cómo se desarrolla esta normativa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Virginia. Chao, encantado.